Cuando un tipo entra a una cárcel, ¿sí?, y es apenas un delincuente, como aquella famosa película de la década del 50, apenas un delincuente. Cuando entra es apenas un delincuente, y cuando sale ya tiene por lo menos una licenciatura, y la segunda vez hace el máster en delito. Eso es una falla brutal del sistema penitenciario. Y digo del sistema, y no hablo solamente del penitenciario, del sistema en general. ¿Ustedes creen que se resuelve el problema del encierro, se agrava, cuando ustedes, por el exceso de población carcelaria, hay que colocarlos en las comisarías a los detenidos? Ustedes saben, no solo hay un problema social de hacinamiento, de marginalidad, de pobreza, de la problemática de la familia, que es terrible, sino que saben lo que se está generando ahí. La connivencia entre el delito y el policía. Y acá se habla mucho de la corrupción policial como un elemento de la inseguridad. Y es cierto, hay un problema también. Pero la culpa ¿de quién es? ¿Del chancho o del que le da de comer? Porque si yo coloco en un mismo espacio a delincuentes y al que tiene que proteger la seguridad, y el que tiene que proteger la seguridad, el policía, tiene las necesidades sociales que tienen muchos sectores de la sociedad argentina, lo pongo en contacto a los dos. ¿Qué estoy propiciando? Una asociación que termina finalmente en generar las condiciones y el espacio como para que exista esa connivencia que después termina en todas las formas que conocemos de corrupción policial. Pero quiero ser muy claro para terminar este aspecto de las causas de la inseguridad. Cuando nosotros hablamos de defensa, yo digo, hablemos de defensa nacional. ¿Y qué piensan? Lo primero que piensan ustedes, cuando se habla de la palabra defensa, militares, ¿no? Ustedes saben que el problema de la defensa es infinitamente complejo, donde el componente militar es el último eslabón de la cadena. Nosotros que vemos tanta televisión estos días, el Discovery Channel, no sé si ustedes lo ven, a mí me encanta, el de History Channel, etcétera, y vemos la Segunda Guerra Mundial. Los americanos la ganan porque tenían un potencial infinitamente superior, ¿sí?, que los alemanes o los japoneses, donde le rompían un tanque producían 100. Es decir, el problema de la defensa es mucho más complejo, el componente militar es el último. Con la seguridad pasa lo mismo. El componente policial de la seguridad es el último de una enorme cadena muy compleja, muy compleja, muy compleja, y que es lo que vamos a desarrollar nosotros ahora cuando definamos la situación actual de la inseguridad y al final hagamos las propuestas para resolverlo, que creo que debe ser lo que más están ustedes esperando, a ver qué dice el coso de cómo se resuelve este desaguisado. Bien. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la cuestión policial, que la vamos a analizar en detalle, hoy encuentra una equivocadísima respuesta en los que tienen que gobernar. Si ustedes observan la capital federal, por ejemplo, o en la provincia de Buenos Aires, ¿de dónde salieron los ministros de seguridad? Y sin hacer ninguna alusión personal, porque lo último que quisiera es afectar o tener una actitud agresiva con las personas. Yo quiero sacar los conceptos. Salen de la justicia. El que no fue ministro, el que no fue juez federal, fue fiscal. ¿Y por qué digo que el problema policial es el último eslabón de la cadena? Porque cuando termina el problema policial, aparece la justicia, que es la represión del delito. Todo lo anterior, incluido lo policial, es la prevención. No sé si está claro. La gente no quiere, la gente prefiere, digamos, no que se sancione al que robó, sino que no la roben. Este es el dato. Entonces la cuestión de la prevención es la cuestión de fondo en términos de lo que la sociedad requiere para su seguridad.
¿Está claro? Mientras que los jueces y los fiscales son especialistas en la represión del delito. Empiezan a actuar cuando el delito se produce. El fiscal lo investiga, el juez lo sanciona. A eso se le llama represión del delito. Lo anterior es la prevención. Ahora, si yo pongo a personas que seguramente serán muy eficaces como fiscales y jueces para reprimir el delito, los pongo como ministros a prevenir el delito, a generar políticas integrales de seguridad, yo estoy poniendo el caballo detrás del carro, porque estoy poniendo a alguien que tiene que hacer prevención de una cuestión muy compleja como es la seguridad, a alguien que fue formado simplemente en aplicar la ley, el Código Penal o el Código de Procedimiento en una investigación determinada. Esto es lo que indica que quienes gobiernan hoy privilegian muchas veces el hecho mediático del personaje en cuestión que la solidez y la consistencia técnica y la capacidad para resolvernos los problemas. ¿Saben por qué? Porque creen que la política es simplemente un hecho mediático. Son grandes comunicadores. Ahora, no los pongas a gobernar porque ese mismo día empiezan a tener la característica del pato criollo, que ustedes saben bien a qué me refiero. Muy bien, dicho esto, y en honor al tiempo, discúlpenme, yo generalmente hablo un poco más pausado, pero en honor al tiempo y que seguramente va a haber preguntas, casi les diría que estoy poniendo los títulos de este problema. Todo este desarrollo merecería toda una materia anual, pero bueno. Situación actual. ¿Por qué estamos como estamos? Vamos por parte. Ya hemos señalado las causas de la inseguridad, ¿sí? La cuestión social y económica y las cuestiones vinculadas a la ausencia de la presencia institucional y del Estado, el principio de autoridad, la crisis de la familia, marginalidad y exclusión, el impacto mediático de la violencia, todo lo que hemos dicho, ¿recuerdan? ¿Cómo afecta y cómo todos esos elementos se concentran en este momento y producen los efectos que todos padecemos cotidianamente? En primer lugar, porque falta una política unificada y falta coordinación en la aplicación, en el diseño, planeamiento y aplicación de las políticas de seguridad. Por eso, si ustedes recuerdan, yo empecé contándoles que en la Ley de Seguridad Interior aparecían dos grandes institutos. El Consejo de Seguridad Interior, que tenía que coordinar a las fuerzas de seguridad federales y las provinciales, porque el delito no es en Mar del Plata y en Miramar, no. El delito no tiene fronteras, entonces hay que combatirlo coordinando el esfuerzo allende las fronteras. En este momento no hay una política unificada y mucho menos coordinación. Desde el año 2003 en adelante, que siendo Juanjo Álvarez el ministro de Seguridad en aquella oportunidad, durante la administración de Duhalde, se hizo la última reunión del Consejo de Seguridad Interior, que es el espacio que nuclea. Nunca más, desde 2003 en adelante, y esto es un dato estadístico, se hizo una reunión del Consejo de Seguridad Interior. Nunca más se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Vaya a saber. Lo cierto es que mientras el delito, y lo estamos viendo todos los días en televisión ahora con el tema de la efedrina, se globaliza, se comunica entre sí, supera las fronteras, constituye organizaciones supranacionales. En la Argentina, quienes gobiernan, en lugar de coordinar, se aíslan. No hay conexión entre lo que investiga la federal con la gendarmería y la prefectura. No hay conexión en el diseño de políticas entre estos tres instrumentos y organizaciones con las policías provinciales. ¿Por qué? Porque el ámbito donde tienen que juntarse para intercambiar información, definir un planeamiento y ejecutar acciones